Hola muchachos, buenos días. Buenos días David, Joan David, buenos días. Buenos días, doctora. José Luis, buenos días. Buenos días, profe. Odalgi, muy buenos días. Tatiana, buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de clase. Vamos entonces, como siempre, a dar hasta las 7:15 de espera, a ver si logramos más quórum para poder iniciar. Bueno, entonces, Profe, una preguntita. 7:15 empezamos. Hola, Joan David, muy buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Profe, no sé si te acuerdas que tú la clase pasada me dejaste presentar el trabajo, pues un tiempito más largo, por la situación que yo tengo que ir a trabajar. Sí, pero no me llegó tu diapositiva al correo. Sí, profe, precisamente te iba a comentar sobre eso. Pues no sé si cabe la posibilidad de entregártelo el día de mañana, es que he estado súper lleno de trabajo, entonces no he tenido la oportunidad de enviarla. Hasta hoy, Joan David. Mañana Hasta hoy, no. Sí, hasta hoy. listo, profe, dale. Bueno, Entonces Joan vamos a David. hacer a llegar. Vale, profe, muchísimas gracias por entender. Hasta hoy a la medianoche, ¿oíste? No hay más Listo, clases. dale. Ok, Vale. bueno. Bueno, esperemos entonces a que lleguen los demás para poder dar inicio. 7:15 iniciamos. Muy buenos días a quienes acaban de llegar, a William y a Marino. Muy buenos días para ellos. Buenos días, doctora.
Bueno, muy bien, yo creo que ya entonces tenemos el quórum requerido. Vamos a dar inicio. Nuevamente, muy buenos días para quienes acaban de llegar. Bueno, varias cosas, ¿no? La primera, recuerden que yo tengo un canal de YouTube para que por favor revisen por ahí las clases que hemos hasta el momento realizado. Le pediría el favor a quien pueda, si tienen el link de YouTube, de mi canal de YouTube, que por favor lo compartan aquí en el chat. Y segundo, quería pedirle el favor, un momento yo miro. Quisiera pedirle el favor a la monitora si nos ayuda con el grupo, con el link del grupo de WhatsApp, para que por favor también lo compartamos por aquí, ya que hay algunas personas que, como ustedes bien saben, llegaron hace muy poco a la asignatura, la semana pasada tal vez, y no sé si hoy tengamos estudiantes nuevos, para que por favor entonces ellos también se puedan incorporar al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Eso sería básicamente. Bueno, entonces vamos a iniciar hoy con Dana. Dale. Hola, profe, buenos días. Hola, Dana, buenos días. Profe, es que era para informarte que una estudiante, María Fernanda Jaimes, hoy tiene cita médica y no se pudo conectar a la clase. Bueno, Dana, vale. Vale, Bueno, listo. ¿Tú me puedes hacer un favor de ayudarnos con el link del grupo de WhatsApp? sí, señora, ya lo envío otra vez por acá. Vale. ¿Y tienen por ahí el canal de YouTube en la dirección? ¿El ¿O, canal de YouTube? o no? ¿No? No, señora. Ay, no, saben que no, yo no se los he dado. Permítanme ya se los paso. Me acabo de acordar que ustedes no lo tienen. Para que quienes no pudieron estar en alguna clase, pues en la clase pasada, por ejemplo, o en la de hoy, puedan revisarla ahí en el canal de YouTube y no se atrasen. Entonces, espérenme un momentico, ubico aquí la dirección y ya se las paso. Allí les coloqué entonces la dirección de mi canal de YouTube para que, no, es que ni siquiera les había contado, qué pena, discúlpenme. Bueno, resulta que yo tengo un canal en el cual subo todas las clases grabadas. Por eso siempre que ustedes entran a la clase, pues se dan cuenta que aquí ya está grabándose la clase. Esto es con el fin de que pues quede la memoria de la clase, y esa memoria queda es para quienes no pueden, para todos, no, ni siquiera, para todos, para quienes no puedan estar y para quienes están. ¿Por qué? Porque esto les sirve a manera de repaso. Bueno, entonces ahí está el canal de YouTube y ya, William, te pasan el grupo de WhatsApp. Y bienvenidos a quienes acaban de llegar a esta materia. Vamos a tratar de hacerla lo más amena posible. No le tengan tedio a la investigación, es importante investigar. Aquí pues vamos a hacer ese ejercicio de plantearnos con ustedes pues desde la pregunta hasta las conclusiones, que debe tener un trabajo incipiente de investigación, y lo digo incipiente en esta materia porque obviamente aquí no vamos a poder desarrollar una monografía, pero por lo menos que sí sean conscientes de los principales elementos que reviste una investigación para pues que estén como muy preparados si escogen esta opción de grado dentro de la carrera. Bueno, listo, entonces permítanme, ya comparto aquí las diapositivas. Hoy, muchachos, vamos a hablar sobre precisamente las metodologías cuantitativa y cualitativa de investigación. Ese va a ser el tema de hoy. Permítame en un momento, ya comparto acá.
Gracias, Dana, muy amable. Entonces ahí está William, también el link del grupo. Por favor, ¿me cuentan si ven las diapositivas? Sí, profe, ya se ven. Vale. Bueno, entonces resulta que la investigación se puede hacer de dos maneras. O se puede hacer utilizando al mismo tiempo en la investigación dos metodologías. La metodología cualitativa y la metodología cuantitativa. Entonces, en primer lugar, pues tenemos que partir diciendo que un proceso de investigación o una investigación es más bien, un proceso sistemático porque tiene unos pasos ordenados para cumplir. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo irme a un marco teórico de la investigación si no tengo previamente el objeto de estudio que quiero investigar. O no puedo tener una pregunta de investigación sin haber primero estudiado qué tanto se ha dicho sobre ese problema que yo quiero investigar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago primero un análisis, ni siquiera es una revisión más bien. Cuando yo hago una revisión del estado del arte de lo que yo quiero investigar, ahí es donde yo me doy cuenta qué tanto se ha dicho y qué tan poco se ha dicho. Y en eso tan poco que se ha dicho es donde se supone que yo tengo que investigar. Como lo decíamos hace 8 días cuando hablábamos de por qué era importante investigar, una de las razones es porque con la investigación yo puedo llenar ese vacío que tiene el conocimiento. Digamos que hacia eso es que apunta la investigación, no a seguir diciendo lo que ya ha dicho un montón de gente, porque digamos que ahí entonces no hay nuevo conocimiento, ahí es una repetición de las ideas. Entonces, por eso se dice que la investigación es un proceso sistemático. Sistemático quiere decir que debe cumplir una serie de pasos regulares, lo que da disciplina también a la investigación y lo vuelve entonces de esa manera de carácter sistemático. Es un proceso sistemático, es crítico porque la investigación, como lo vimos hace 8 días, pero vuelvo y lo recuerdo, se permite decir qué es lo que no está bien y cómo corregirlo. Digamos que en esas conclusiones, cuando uno hace un proceso de investigación, además de concluir lo que nos dice la investigación, hacemos unas recomendaciones. Y digamos que las recomendaciones se vuelven el lado crítico de la investigación. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, está diciéndole a la sociedad que este fenómeno debería mitigarse, debería ser respondido, debería orientarse de esta manera. Por eso es crítico. Y es también empírica. Claro, es empírica porque si yo no hago una revisión de literatura, si yo no hago encuestas, si yo no hago entrevistas, si yo no me interno en el ambiente en el cual quiero investigar y hago, no sé, me mimetizo tanto en esa realidad que hago observación estructurada u observación no estructurada, o hago grupos focales, ya ahorita más adelante les voy a explicar un poco de eso, pues entonces no hay manera tampoco de investigar. Aunque hay que decir que también lo empírico se entiende como revisión literaria. Hay investigaciones
y más en esta época de la pandemia, que se han remitido a consultar bibliografía. Entonces, eso implica empíricamente una lectura muy profunda de los fenómenos para poderlos investigar sin necesidad de internarme, digamos, en el contexto que quiero investigar. Entonces, por todo eso, es que se dice que la investigación es un proceso sistemático, crítico y empírico, que estudia ¿qué? Un fenómeno. Un fenómeno que ocurre, por supuesto, en la sociedad, que nos interesa entender como sociedad, porque digamos que eso toca nuestras vidas individuales y nuestras vidas en colectivo. Muy bien. Entonces, como les decía, la investigación tiene dos enfoques. Una investigación que utiliza una metodología cualitativa, que digamos en este tipo de metodologías, en este tipo de investigaciones, los que más usan la metodología cualitativa son los que estudian ciencias sociales, como es el caso de ustedes, que están en un programa de derecho que hace parte de las ciencias sociales, y la metodología cuantitativa, que es una metodología que utiliza mucho más las ciencias exactas y las ciencias económicas. Entonces están, por ejemplo, los ingenieros, están, por ejemplo, los médicos, los administradores de empresas, etcétera, etcétera. Pero, como les decía, la investigación puede tener la combinación de estas dos metodologías, la cuanti y la cualitativa, y entonces, pues allí es cuando la investigación se vuelve mucho más rica y se vuelve una investigación mixta. Muy bien. Entonces, permítanme un momento. Perfecto. Entonces, el enfoque cuantitativo. Vamos a hablar un poco de las características primordiales de estos dos enfoques. ¿Listo? Entonces, el enfoque cuantitativo plantea un problema de estudio muy delimitado. Inclusive, yo diría, y eso, bueno, no lo digo, lo dicen los que han hecho pues estos libros de la importancia de la investigación y demás, ellos dicen que en la metodología cuantitativa, el investigador tiene absolutamente claro qué es lo que quiere investigar. Y lo tiene muy bien delimitado. No es un problema que puede variar en el transcurso de la investigación. Entonces, en la investigación cuantitativa, problema delimitado. Segundo, hay una revisión literaria. Digamos que ese es el paso previo ya para adentrarse en la investigación, ¿no? Inclusive para plantear el problema de estudio. ¿Por qué? Porque como bien lo dice la diapositiva, esa revisión literaria lo que me permite es saber hasta dónde se ha investigado sobre el fenómeno que a mí me interesa y qué falta por decir, qué es lo que poco se ha investigado. Aunque esto también se hace en la metodología cualitativa. Pero bueno, el paso allá es diferente, ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando yo tengo esa revisión literaria, cuando tengo ese estado del arte, es cuando puedo definir qué problema voy a estudiar. En el enfoque cuantitativo también se plantea una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? La hipótesis es una creencia de lo que una creencia que tiene la sociedad y que tengo yo como investigador sin haberme adentrado en la investigación, una creencia sobre ese fenómeno que voy a investigar. Esa hipótesis me sirve, digamos, como mi objetivo, mi propósito, más que mi objetivo, es como mi propósito principal en la investigación
para corroborar si esa creencia que tiene la sociedad y que tengo yo efectivamente es válida o no lo es. Y pues eso solamente lo logro verificar o lo logro, digamos, no comprobar esa hipótesis cuando investigo. Bien, entonces, esa hipótesis, digamos que también sirve como la razón de ser de la investigación, para o dar la razón o bien para decir, lo que yo estaba pensando no es así y efectivamente la investigación me conduce a otros caminos. Y entonces, a partir de que yo ya me planteo esa hipótesis, yo empiezo a recoger los datos, hago una recolección de datos en función de esa hipótesis que yo me planteé. Entonces, ¿qué tengo que hacer para o bien darle veracidad a mi hipótesis o para desvirtuar esa hipótesis? Entonces tengo que efectivamente hacer análisis estadístico, tengo que hacer estadísticas. Efectivamente tengo que probar algún tipo de operación matemática. Tengo que hacer unas curvas que me permitan revisar dentro de mi medición qué tan cierto o no tan cierto es mi hipótesis. Es decir, empiezo yo a plantear todas las estrategias que me permitan recolectar datos que finalmente me den la medición de esa hipótesis. Y en el enfoque cuantitativo, en esa recolección de datos, básicamente los datos que se recogen son datos duros. Cuando hablo de datos duros, hablo realmente de números. Y es la estadística la herramienta mucho más asertiva que me permite decir cuánto un fenómeno tiene o no probabilidad. Es una de las mediciones mucho más exactas para medir esos datos duros. Muy bien. A ver, en la investigación cuantitativa, digamos que como los fenómenos son propios de las ciencias exactas, el investigador no tiene mucha manera de tener una posición subjetiva. Es decir, ahí el investigador deja todo en manos de la misma investigación. Sencillamente hay una realidad objetiva que existe aparte de mi mente. Los fenómenos son como son. La investigación me va a decir realmente cómo son esos fenómenos y no cómo quisiera yo que fueran. Cuando yo a la investigación trato de darle un camino que me responda de acuerdo a lo que yo quisiera que fuera, ya la investigación pierde objetividad. Entonces, digamos que como estos son datos duros, eso es exacto, es poco refutable porque con los datos duros nadie pelea. Entonces, por eso la investigación reviste un carácter mucho más objetivo. En el enfoque cuantitativo también hay una forma de ver, digamos, los datos recolectados. Y es que aquí se aplica entonces lo que se denomina el método deductivo. Y es cuando yo voy de lo general a lo particular. ¿Qué pasa en el enfoque cuantitativo? En el enfoque cuantitativo ya hay unas leyes como establecidas que explican los fenómenos, que predicen los fenómenos. Como por ejemplo la ley de la atracción, como por ejemplo la ley de la gravedad, bueno, y tantas otras leyes. Como esas leyes ya están establecidas,
y no se han modificado por años, lo que hace el investigador cuantitativo es revisar si el fenómeno que quiere investigar efectivamente está dentro de esas leyes universales, dentro de esas leyes causa-efecto. ¿Por qué? Porque en últimas lo que se quiere es demostrar que la ley funciona, que esas leyes que se crearon en las ciencias exactas miden cualquier fenómeno que uno quiere investigar. Por eso el método aquí es el método deductivo. Y como les decía hace un rato, entonces el tipo de metodología son mediciones que tienen que ver con el análisis estadístico, que es, digamos, lo más preciso, pero también se pueden hacer, por ejemplo, cuestionarios cerrados. Cuando yo hablo de cuestionarios cerrados es cuando hago entrevistas, pero no entrevistas donde yo quiera saber la opinión del otro sobre, yo qué sé, el conflicto armado. No. Cuando yo hablo de cuestionarios cerrados son preguntas exactas. Por ejemplo, a ver, una pregunta que pueda ser muy exacta. ¿Está o no de acuerdo con tal cosa? ¿Sí o no? Las opciones de respuesta son bastante precisas. Bien, entonces allí no interesa para nada la opinión de quien se investiga, simplemente el si está de acuerdo o no, o si es cierto o no, y preguntas de ese estilo. Bueno, entonces, aquí quiero pedirles un favor. Vamos a hacer aquí una lectura colectiva. En un momento. Bueno, no, vamos a terminar el enfoque cualitativo y hacemos esta lectura esta es una lectura que permite entender cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Pero permítanme, por favor, voy a poner a cargar este aparato que se me va a descargar un momento.
Bueno, muy bien. Ahora sí vamos con el enfoque cualitativo. Bueno, resulta que el enfoque cualitativo, digamos que es un enfoque que es muy subjetivo. Es tan y no subjetivo porque es que el investigador quiera conducir la investigación de acuerdo a sus creencias, que puede ser una razón, pero realmente si uno hace una investigación seria, se da cuenta que eso no es posible, que la investigación muchas veces no te va a dar la razón, así sea una investigación cualitativa. Lo digo es que es muy subjetivo porque resulta que las subjetividades de las personas a las cuales quieres investigar, porque uno siempre está investigando como investigador cualitativo, uno está investigando subjetividades de otros, grupos sociales, contextos de cualquier índole, políticos, culturales, etc. Entonces resulta que estas subjetividades de los otros te llevan como a ir y venir en la investigación, es lo que quiero decirles. Entonces, por eso lo primero que uno tiene que decir cuando habla del enfoque cualitativo es que las preguntas, tanto las preguntas de investigación como la hipótesis, que ya se los expliqué arriba, se plantean antes de iniciar la investigación. Durante la investigación, esa pregunta o esa hipótesis se puede modificar y se puede modificar durante la investigación porque resulta que te diste cuenta que no, que formulaste mal la pregunta de investigación y que en el proceso de investigar esa pregunta se tendría que haber formulado de otra manera porque te estás dando cuenta que el alcance de respuesta de tu investigación es otra y no la que inicialmente te planteaste. Y es por eso, porque es que los fenómenos sociales son muy subjetivos, entonces digamos que eso hace que esto sea tan ir y venir. E inclusive después de la recolección de datos, uno también puede reformular las preguntas de investigación. ¿Qué es lo que a uno le aconsejan los profesores que son expertos en investigación? Que el problema, o sea, uno tiene que tener un tema, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quiero investigar sobre, a ver, por ejemplo, voy a plantearles, si yo quiero investigar sobre cuáles son los alcances de la justicia especial para la paz, estoy planteando una cosa aquí en borrador, sobre cuáles son los alcances de la justicia especial para la paz en materia de verdad y reparación a las víctimas, ese tiene que ser mi tema, ¿no? O sea, el tema sí tiene que estar claro, pero resulta que la pregunta puede cambiar, ¿no? Y cuando la pregunta cambia, cambian los objetivos y cambia la justificación de la investigación. Entonces, cuando lo que les estaba diciendo es que los investigadores le dicen a uno que es muy acertado revisar la pregunta de investigación, los objetivos de la investigación y la justificación de la investigación una vez terminada la investigación. ¿Por qué? Porque eso puede cambiar. Eso puede cambiar e inclusive cuando uno ha terminado de investigar, uno tiene mayor precisión para decir efectivamente la pregunta la modifico porque el alcance de mi investigación me conllevó a que yo podía investigar era sobre esto y no sobre esto, por ejemplo. Entonces, digamos que el enfoque cualitativo, la primera característica es esa, es un enfoque que se va construyendo, la investigación se va construyendo en la medida en que se profundiza en ella. Segundo, la revisión de literatura no es como en el enfoque cuantitativo que se hace antes para poder tener todo un completo estado del arte y ya con eso definir mi problema exacto, investigar.
En el enfoque cualitativo, tú haces una revisión de literatura en cualquier etapa de investigación. ¿Por qué? Porque resulta que mientras yo estaba haciendo mi investigación, salió un libro nuevo sobre el tema que tiene otra perspectiva. Estoy dando un ejemplo. Y bueno, entonces así yo ya vaya concluyendo la etapa de recolección de datos, pues reviso el libro a ver qué otra óptica hay sobre el fenómeno que yo quiero investigar. O resulta que en el transcurso de la investigación, a quienes investigué, en las entrevistas me recomendaron una bibliografía que yo no conocía, pero que ellos sí, porque pues hace parte de su diario vivir, porque alguien también ya los había estudiado antes, o alguien de ellos estudió el tema y de eso hubo una producción intelectual. Entonces, todo eso hace que yo pueda hacer la revisión de literatura en todo momento, porque, como vuelvo y le repito, son fenómenos sociales que a muchos les interesa, que uno no sabe que están investigando y aparece la producción bibliográfica, y eso puede enriquecer mi problema de investigación a tal punto que inclusive yo puedo decir, vea, acaban de decir algo que yo quería decir, entonces démosle otro enfoque a mi investigación. Muy bien. Lo que les decía, entonces, en esta investigación hay unos ires y venires. A eso hace referencia cuando habla aquí de que es necesario regresar a etapas previas. Que me faltó más información sobre el tema de verdad. Entonces, no, tengo que definitivamente plantear más preguntas sobre ese tema, volver a hacer entrevistas si ya las había hecho, volver a hacer revisión bibliográfica sobre ese tema si ya había hecho la revisión literaria, hacer más revisión de prensa porque resulta que es un tema que está en la coyuntura nacional y salió, por ejemplo, el fallo sobre secuestro, entonces veamos ahí qué dice sobre verdad. En fin, vuelvo y repito, el fenómeno social es un fenómeno que está en constante evolución. Y eso es lo que hace que entonces en el enfoque cualitativo yo tenga que regresar a etapas previas. En el enfoque cualitativo, sí o sí, en su mayoría de investigaciones, yo tengo que hacer una inmersión en el campo. Y cuando hablo de una inmersión en el campo es que yo tengo que ir a hacer trabajo de campo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación en Leticia, Amazonas, sobre gobernanza ambiental, pues yo me tengo que ir al Amazonas, entrevistarme con los indígenas de la región, entrevistarme con los mestizos que viven en Leticia, entrevistarme con los jóvenes que viven en Leticia y así sucesivamente con las autoridades municipal y departamental para poder lograr leer mi fenómeno sobre gobernanza ambiental. Se necesita un trabajo de campo. Siempre nuestra investigación social está indagando por un grupo social y ese grupo social tiene un contexto al cual yo me tengo que adentrar para poder investigar mi fenómeno. Si yo quiero conocer sobre la cosmovisión de los indígenas guambianos en el Cauca, pues yo me tengo que ir a Silvia Cauca, que es donde ellos están principalmente asentados, y tengo que ir al resguardo de Guambía para poder indagar sobre la cosmovisión de los indígenas guambianos en el Cauca. No hay otra manera. Entonces, clave que ustedes entiendan que gran parte, y cuando digo gran parte tampoco estoy diciendo que es toda la investigación cualitativa, pero gran parte de la investigación cualitativa sí requiere una inmersión en el contexto, un trabajo de campo. Muy bien. En el enfoque cualitativo hay un proceso inductivo, es decir, aquí es al revés. Aquí vamos de lo particular a lo general. Inclusive, en el enfoque cualitativo, no
no hay leyes generales. Digamos que en el mundo cualitativo las verdades no son verdades fijas, como por ejemplo la ley de la gravedad. Esas verdades incluso se cuestionan, y eso lo hablamos en la clase pasada, se cuestionan en el mismo proceso investigativo. Lo que hoy es verdad, mañana ya no lo es. Por ejemplo, si yo vivo en el año de 1800, mi verdad en ese momento era que solo habían dos partidos políticos, el conservador y el liberal, si vivo en Colombia. Pero si yo vengo al 2021, pues resulta que esa verdad se me cayó, porque en ese momento hablamos, y eso además lo establece la Constitución del 91, hablamos de que hay una apertura partidista que conlleva ¿a qué? Al multipartidismo. Si yo vivo en la época de la colonia, en 1550 por allá, mi verdad en ese momento era que la única religión válida en la Nueva Granada era el catolicismo. Si yo me traslado al 2021, pues esa verdad se me cayó, porque la Constitución del 91 establece la libertad de cultos. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero cuando hablo del proceso inductivo. Cuando yo empiezo a estudiar los fenómenos o en la aparición de derechos, muchachos, por ejemplo, los derechos humanos es un tema de constante evolución. Aparecen nuevos derechos. Por ejemplo, los nuevos derechos de hoy, ¿cuáles son? Los derechos de la comunidad LGTBI. Entonces, esto para decirles que la investigación utiliza ese proceso inductivo que permite examinar el mundo social de hoy y con la investigación del mundo social de hoy, yo puedo de ahí concluir hasta nuevas teorías que explican el nuevo mundo social. Por eso entonces habla de lo inductivo y no de lo deductivo, porque lo inductivo me permite modificar toda esa teorización que hay del conocimiento del mundo social. Muy bien. Frente a la recolección de datos, yo les decía también que como a uno lo que le interesa en esta metodología cualitativa es investigar contextos sociales. Entonces, digamos que en la recolección de datos lo que yo fundamentalmente logro recoger son perspectivas y puntos de vista del grupo social que yo quiero investigar. Cómo mi grupo social tiene una opinión, una percepción, una perspectiva del fenómeno que me interesa investigar. Entonces vamos por ejemplo, a los indígenas de Guambía, Cauca, a los guambianos. Entonces, a mí me interesa saber ellos, desde su entorno cultural, cómo ven el mundo del extractivismo, o de riquezas de petróleo, por ejemplo, o riquezas mineras. ¿Cuál es su percepción sobre ese tema del extractivismo, de la extracción? Ahí, por ejemplo, es a donde yo me refiero de obtener perspectivas y puntos de vista. O cuál es su percepción sobre la tierra. ¿Por qué para ellos la tierra es la madre de todas las cosas? Y en esa recolección de datos que tiene como objetivo extraer las perspectivas y los puntos de vista, es muy importante, obviamente, el lenguaje verbal, pero también el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal muchas veces es mucho más diciente que el lenguaje verbal. El lenguaje no verbal a veces es mucho más transparente que el lenguaje verbal. El lenguaje no verbal en muchos casos realmente expresa el sentir genuino de quien quiero investigar. Entonces, es importantísimo que cuando ustedes estén inmersos en el campo de investigación, ustedes lean también el lenguaje no verbal, que tiene toda
el lenguaje no verbal es una de las categorías semióticas más importantes para leer en una investigación social. También en la investigación cualitativa o en el enfoque cualitativo se utilizan otros métodos de investigación. Entonces, por ejemplo, está la observación no estructurada. ¿Eso qué es? Si yo me vuelvo y repito a Silvia Cauca Guambía, al resguardo de Guambía, yo voy sin ningún tipo de predisposición, es decir, yo digo, voy a estar ahí y yo lo que quiero es saber cómo es un día a día de esta comunidad guambiana. Y entonces yo no me voy con el orden, es que primero tiene que ser así y segundo tiene que, no. Sencillamente yo observo lo que ahí transcurre, sin darle ningún orden a eso que yo estoy observando. Y en esa espontaneidad, en esa fluidez de los hechos, yo voy haciendo un diario de campo sobre lo que yo voy observando, sin ningún tipo de rigidez. A eso se refiere la observación no estructurada. Las entrevistas, pero las entrevistas a profundidad, no las entrevistas con respuestas cerradas, porque eso solo responde a la metodología cuantitativa. Entonces, en una entrevista, yo lo que permito es que la persona me hable, si quiere narrativamente, que se tome inclusive el tiempo que quiera para hablarme sobre su percepción del fenómeno que yo estoy investigando. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa en la entrevista es realmente recoger su punto de vista sobre lo que se quiere investigar. Por eso se habla de entrevista a profundidad. Y cuando uno tiene una percepción, una perspectiva, una opinión sobre algo, créanme que es una entrevista que tiene una narrativa bastante larga. ¿Listo? Es casi que una catarsis que hace el entrevistado con uno, una catarsis. También hay una revisión de documentos. Entonces, la revisión literaria va desde libros científicos, artículos en revistas indexadas, manuscritos, documentos oficiales, memorias de esa comunidad, en fin, noticias, hago una revisión de prensa también si se quiere, es revisión de todo tipo de documentos porque todo tipo de documentos vale, ¿ok? También se hacen grupos focales y discusión en grupo. Cuando yo hablo de grupos focales es que yo reúno al grupo de personas que me interesa hagan parte de mi investigación. Si yo estoy hablando nuevamente de los guambianos, yo no, entonces no voy a hacer un grupo focal con los empresarios del Cauca, por ejemplo. Por eso se dice focalizado, porque yo me enfoco en el grupo social al cual quiero investigar. Y con ellos hago una discusión en grupo. Puedo hacer un taller sobre algún tema. Por ejemplo, si yo quiero revisar nuevamente la cosmovisión de este grupo indígena, entonces yo les hago un taller en el cual ellos en papel, por ejemplo, me puedan decir cuál es su cosmovisión sobre, no sé, sobre cómo debe ser la economía del país, por decir algo. Y ellos que me digan eso en unas hojas de papel periódico, con dibujos, con palabras claves, si quieren con música, y los pongo entonces luego a discutir a todos sobre lo que cada uno aportó en esa pregunta clave que yo hice de taller en grupo, de trabajo en grupo. Las historias de vida también son súper fundamentales en este tipo de enfoque. Como a mí me interesa examinar cuáles son las perspectivas, cuáles son los puntos de vista, muchas veces, si no todas, cuando yo tengo una opinión sobre alguien o sobre algo, eso tiene mucho que ver sobre cómo a mí me ha tocado vivir la vida. Entonces, si yo, por ejemplo, vivo en una zona de conflicto armado,
pues eso ha moldeado, por supuesto, mi opinión sobre qué opino del proceso de paz, por ejemplo, con las FARC. Entonces, digamos que las historias de vida, casi que ahí uno logra identificar cuáles son las causas que permiten que yo opine como opino sobre algo. Bueno, muy bien. Entonces, para ir concluyendo lo del enfoque cualitativo. Entonces, en el enfoque cualitativo se evalúa el desarrollo natural de los sucesos, como les decía, por eso se habla de observación no estructurada, sino de las cosas como se dan naturalmente. Hay un ejercicio que tiene que hacer allí el investigador y digamos que esto es clave que lo entendamos. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar como investigador de entender las subjetividades del otro. Si bien yo tengo una posición sobre los fenómenos, tengo una ideología que practico, tengo una opinión, lo que sea, yo tengo que tratar, y ese es el reto mayor, de despojarme de todo eso que yo pienso para poder lograr entender las subjetividades de los otros y lograr interpretar en mi investigación esas interpretaciones que los otros tienen sobre el fenómeno. Entonces me toca hacer un trabajo ahí de no subjetivizarme, más bien de objetivizarme y de tratar de entender la subjetividad de los otros. En el enfoque cualitativo, no se pretende generalizar resultados, porque como les dije, las verdades allí se están modificando permanentemente. Lo que, por ejemplo, si en mi investigación yo logré elaborar una teoría A, B o C, pues yo no puedo pretender que esa teoría funcione para todos los casos, porque resulta que puede llegar alguien y decir, mira, la teoría suya no me funcionó en este caso porque es que el contexto que yo estoy investigando es absolutamente distinto culturalmente, políticamente, socialmente. Entonces, digamos que no interesa llegar a teorías absolutas, a teorías a teorías que no se puedan refutar porque el contexto social está variando permanentemente. Y muy importante, en investigación cualitativa, el patrón que interesa indagar es el cultural. Desde la cultura de los grupos sociales es que ustedes pueden entender la percepción que tienen de los fenómenos o pueden entender por qué se comportan de determinada manera. En últimas, lo que interesa es eso, lo cultural, la percepción que tienen sobre la vida, porque es a partir de ahí que se pueden explicar casi que todos los fenómenos que uno investiga en el enfoque cualitativo. Entonces, vamos ahora sí a hacer una lectura colectiva. Permítanme, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, aquí está. Bueno, entonces vamos a hacer esta lectura colectiva como para que nos vaya quedando más claro cuáles son las diferencias entre los enfoques cuantitativo y cualitativo. Muy bien. Entonces, vamos, Alejandra Leguizamón. Sí, señora. Vale, Alejandra, por favor, ayúdame a leer.
desde marcos generales de referencia básicos hasta objetividad. ¿Listo? ¿Qué Listo, vamos señora. leyendo? Lo que va diciendo, la dimensión pues es, en este caso, marcos generales de referencia básicos y así sucesivamente. Y lo que dice frente a cada dimensión, tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Listo, sí, señora. Definiciones. Espérame un momentico, yo, ahora sí, listo. Vale. Definiciones, dimensiones. Marcos generales de referencia básicos. En el enfoque cuantitativo, positivismo, neopositivismo y postpositivismo. En el enfoque cualitativo, fenomenología, constructivismo, naturalismo, interpretativismo. Punto de partida. Permíteme un En el momentico. enfoque cuantitativo. Pare ahí, espérame un momentico. Entonces, cuando hablamos del marco generales de referencia, estamos hablando de qué se pega el investigador. En el enfoque cuantitativo, el investigador se pega a lo positivo, al positivismo, perdónenme, al positivismo. El positivismo, recuerden ustedes, es todo lo que ya está escrito, ¿no? Hablamos ahí entonces de las leyes generales. En el enfoque cualitativo, a los fenómenos, a leer los fenómenos, cómo se construye el mundo social y cómo se interpreta ese mundo social. Listo, Alejandro. Listo. Punto de partida. En el enfoque cuantitativo hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. En el enfoque cualitativo hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente. ¿Sigo? Sí, sigamos. Vale. Realidad a estudiar. En el enfoque cuantitativo existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. En el enfoque cualitativo existen varias realidades objetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Dicho de otra forma, el mundo es construido por el investigador. Naturaleza de la realidad. En el enfoque cuantitativo, la realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. En el enfoque cualitativo, la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. Allí, permíteme un momento. Ahí quiero decir lo siguiente. Se supone, y vamos a hablar del campo del derecho, que las leyes deben tener legitimidad en los asociados. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente crea en esas leyes, que la gente diga, uy, sí, esa ley efectivamente sí disminuye la delincuencia común. O sí, esa ley definitivamente sí ayuda a atacar la corrupción. Entonces, como las leyes tienen que ser legítimas, pues se supone que esas leyes están condicionadas a la realidad de los asociados. Por ejemplo, los nuevos derechos de los que les hablé hace un rato, los nuevos derechos para la comunidad LGTBI, pues esas leyes se hacen en función de esa realidad cambiante. ¿Me explico? Entonces, digamos que por eso se habla en el enfoque cualitativo de que la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de datos. La realidad de los derechos humanos cambió, por ejemplo, porque cambió el contexto social. Vale, Alejandra. Y objetividad, que es la última. Sí, señora. Objetividad en el enfoque cuantitativo. Busca ser objetivo. En el enfoque cualitativo, admite subjetividad. Muy bien, Alejandra. Mil gracias. Vamos ahora con William. Sí, buenos días. Hola, William. Buenos días. Porfa, ayúdanos a leer aquí. Espérame, que esto es súper sensible al tacto. Ayúdame, por favor, a leer metas de la investigación hasta interacción física entre el investigador y el fenómeno. No encuentro. Metas de la investigación, no veo.
Ahí lo tengo compartido. Mira, aquí. Ok. Metas de la investigación. Describir, explicar y predecir los fenómenos de causalidad. Generar y probar teorías. Describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. Lógica. Se aplica de la lógica deductiva, de lo general a lo particular, de las leyes y teoría a los datos. Se aplica la lógica inductiva, de lo particular a lo general, de los datos a las generalizaciones, no estadísticas y la teoría. Relación entre ciencias físicas naturales y sociales. Las ciencias físicas naturales y las sociales son una unidad a las ciencias sociales, pueden aplicárseles los principios de las ciencias naturales. Las ciencias físicas naturales y las sociales son diferentes, no se aplican los mismos principios. ¿Continúo, profe? Sí, espérame un momentico. Okay. Posición personal del investigador. Neutral. El investigador hace a un lado sus propósitos, valores y creencias. La posición del investigador es imparcial. Intenta asegurar procedimientos rigurosos y objetivos de colección y análisis de los datos, así como evitar que sus sesgos y tendencias influyan en los resultados. Explícita. El investigador reconoce sus propios valores y creencias, incluso son parte del estudio. Interacción física entre el investigador y el fenómeno, distanciada y separada. Próxima. Suele haber contacto. Perfecto. Perfecto. Interacción. Ya, ¿Disculpa? ya, William. No, tranquilo, Okay. hasta ahí. Vamos a darle paso a otra persona y así también vamos despertando a la gente, porque yo sé que estos temas a veces se vuelven súper tediosos. Vale. Gracias. Vamos ahora con David, que yo lo veo que tiene el micrófono habilitado. Buenos días, profe. Hola, David, buenos días. Por favor, Entonces, ayúdanos interacción psicológica. ayúdanos a leer desde interacción psicológica hasta uso de la teoría. Interacción psicológica entre el investigador y el fenómeno. En el enfoque cuantitativo, distancia lejana, neutral, sin involucramiento. En el enfoque cualitativo, cercana, próximo, empática, con involucramiento. El papel de los fenómenos estudiados, objeto, seres vivos, etc. En el enfoque cuantitativo, los papeles son más pasivos. En el enfoque cualitativo, los papeles son más bien activos. Relación entre el investigador y el fenómeno estudiado. De independencia y neutralidad no se afectan, se separan en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo, de interdependencia se influyen, no se separan. El planteamiento del problema. En el enfoque cuantitativo, delimitado, acotado, específico, poco flexible. En el enfoque cualitativo, abierto, libre, no es delimitado o acotado, muy flexible. Y uso de la teoría. En el enfoque cuantitativo, la teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico, y en el enfoque cualitativo, la teoría es un marco de referencia. Perfecto, se entiende. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, David. A ver. Dana Valentina. Sí, señora profe. Gracias, Dana. Ayúdanos, porfa. Aquí desde donde dice generación de la teoría. Generación de la teoría. La teoría es generada a partir de comparar la investigación previa con los resultados del estudio. De hecho, estos son una extensión de los estudios antecedentes. La teoría no se fundamenta en estudios anteriores, sino que se genera o construye a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados. Papel de la revisión de la literatura. La literatura representa un papel crucial, guía a la investigación. Es fundamental para la definición de la teoría, la hipótesis, el diseño y demás etapas del proceso. La literatura desempeña un papel menos importante al inicio, aunque sí es relevante en el desarrollo del proceso. En ocasiones provee de
dirección, pero lo que principalmente señala el rumbo es la evolución de eventos durante el estudio y el aprendizaje que se obtiene de los participantes. El marco teórico es un elemento que ayuda a justificar la necesidad de investigar un problema planteado. Algunos autores del enfoque cualitativo consideran que su rol es únicamente auxiliar. La revisión de la literatura y las variables o conceptos del estudio. El investigador hace una revisión de la literatura principalmente para buscar variables significativas que puedan ser medidas. El investigador, más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar y definir las variables o conceptos claves del estudio, confía en el proceso mismo de investigación para identificarlos y descubrir cómo se relacionan. Hipótesis. Se prueban hipótesis. Estas se establecen para aceptarlas o rechazarlas dependiendo del grado de certeza, probabilidad. Se genera hipótesis durante el estudio o al final de este. Gracias, Dana. Muy bien, perfecto. Tatiana. Señor. Tatiana. Hola, Tatiana. Porfa, ayúdanos a leer desde el diseño de la investigación hasta la naturaleza de los datos. Ok, entonces dice, diseño de la investigación, enfoque cuantitativo, estructurado, predeterminado, precede a la relación de los datos. Enfoque cualitativo, abierto, flexible, construido durante el trabajo de campo o realización del estudio. Población, muestra. Enfoque cuantitativo, el objetivo es generalizar los datos de una muestra a una población, de un grupo pequeño a uno mayor. Enfoque cualitativo, regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población. Muestra, enfoque cuantitativo, se involucra a muchos sujetos en la investigación porque se pretende generalizar los resultados del estudio. Enfoque cualitativo, se involucra a unos cuantos sujetos porque no se pretende necesariamente generalizar los resultados del estudio. Composición de la muestra, casos que en conjunto son estadísticamente representativos, casos individuales representativos, no desde el punto de vista estadístico. Y naturaleza de los datos, la naturaleza de los datos es cuantitativo, datos numéricos. La naturaleza de los datos es cualitativa, texto, narraciones, significados, etc. Gracias, Tatiana. Muy bien. José Luis Cepeda. Buenos días, profesor. Hola, José Luis. Porfa, ayúdanos a leer desde tipos de datos hasta, Sí, señora. hasta características del análisis de datos. Listo, sí, señora. Tipos de datos. En el enfoque cuantitativo, datos confiables y duros. En inglés, hard. En el enfoque cualitativo, datos profundos y enriquecedores. En inglés, soft. Recolección de los datos. Enfoque cuantitativo, la recolección se basa en instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los casos. Los datos se obtienen por observación, medición y documentación de mediciones. Se utilizan instrumentos que han demostrado ser válidos y confiables en estudios previos o se generan nuevos basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan. Las preguntas o ítems utilizados son específicos como posibilidades de respuesta predeterminadas. Enfoque cualitativo. La recolección de los datos está orientada a proveer de un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas.
El investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de diversas técnicas que se desarrollan durante el estudio. Es decir, no se inicia la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el investigador comienza a aprender por observación y descripción de los participantes y concibe formas para registrar los datos que se van refinando conforme avanza la investigación. Concepción de los participantes, en la recolección de datos. Enfoque cuantitativo. Los participantes son fuentes externas de datos. Enfoque cualitativo. Los participantes son fuentes internas de datos. El investigador también es un participante. Finalidad de análisis de los datos. Enfoque cuantitativo. Describir las variables y explicar sus cambios y movimientos. Enfoque cualitativo. Comprender a las personas y a sus contextos. Características de análisis de los datos. Enfoque cuantitativo. Sistemático, utilización intensiva de la estadística, descripción e inferencial, basado en variables, impersonal, posterior a la recolección de datos. En el enfoque cuantitativo, el análisis varía dependiendo del modo en que se hayan sido recolectados los datos. Fundamentado en la inducción analítica, uso moderado de la estadística, conteo, algunas operaciones aritméticas. Basado en casos o personas y sus manifestaciones, simultáneo a la recolección de datos, y el análisis consiste en describir información y desarrollar temas. Perfecto, muchas gracias. Cuando hablamos de que el investigador también es un participante, se dice en el sentido de que al investigador le toca interpretar, ¿no? ¿Se acuerdan que se los había explicado? Al investigador le toca interpretar esas subjetividades del contexto social que está investigando. Y en esa medida es que el investigador participa. Mientras que acá en el enfoque cuantitativo, el investigador simplemente describe lo que es y punto, pero no interpreta nada porque recordemos que allí los datos son duros, los datos son exactos. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. A ver, yo veo aquí algo. Listo, aquí seguimos. Entonces vamos ahora con Marlady Bejarano. Ah, Marlady no tiene micrófono. Ok, Sebastián Cuevas. ¿Sebastián? Sí, profe. Vale, Sebastián. ¿Desde dónde? Entonces, desde procesos del análisis de los datos hasta aquí nomás, hasta reporte de resultados, ahí ya terminamos. Ok, entonces, proceso de análisis de los datos. Enfoque cualitativo. El análisis se inicia con ideas preconcebidas, basadas en las hipótesis formuladas. Una vez recolectados los datos numéricos, esto se transfiere a una matriz, la cual se analiza mediante procedimientos estadísticos. En cuanto al enfoque cualitativo, sobre cómo se relacionan los conceptos o variables. Una vez reunidos los datos verbales, escritos y o audiovisuales, se integran en una base de datos compuestos por texto y o elementos visuales, la cual se analizan para determinar significados y escribir y escribir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de sus actores. Se integran descripciones de personas con las del investigador. Bueno, en cuanto a definiciones, vemos la perspectiva del investigador en el análisis de los datos. En cuanto al enfoque cuantitativo, habla sobre externa
Al margen de los datos, el investigador no involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis. Mantiene distancia de este. En cuanto al enfoque cualitativo, interna desde los datos. El investigador involucra el análisis de sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. En cuanto a las definiciones, principales criterios de evaluación en la recolección de análisis de los datos. En cuanto al enfoque cuantitativo, requiere objetividad, rigor, confiabilidad y validez. En cuanto al enfoque cualitativo, se requiere credibilidad, confirmación, valoración y transferencia. En cuanto a la definición, en presentación de resultados, vemos el enfoque cuantitativo, tablas, diagramas y modelos estadísticos. El formato de presentación es estándar. En cuanto al enfoque cualitativo, el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados: narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, fotografías y mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales. Prácticamente el formato varía en cada estudio. Reporte de resultados. En cuanto al enfoque cuantitativo, reportes utilizan un tono objetivo, impersonal, no emotivo. En cuanto al enfoque cualitativo, los reportes utilizan un tono personal y emotivo. Perfecto, Listo. Sebastián, perfecto, muchas gracias. Vale. Como para hacer una acotación aquí frente a los criterios de evaluación en la recolección y análisis de los datos, si bien al enfoque cuantitativo le interesa que sus conclusiones tengan todo el rigor metodológico y sean confiables y válidos para poder explicar un fenómeno, al investigador cuantitativo no le interesa tanto la legitimidad. Si yo estoy diciendo que la ley de la gravedad funciona como funciona, pues a mí no me interesa si a usted le gustó o no le gustó, porque eso funciona así y punto. Mientras que en el enfoque cualitativo, a mí sí me interesa que mi investigación tenga credibilidad y tenga confirmación. Cuando hablo de eso, hablo de que el grupo social al que investigué efectivamente se sienta representado en esas conclusiones que arroja mi investigación, que definitivamente yo sí haya logrado interpretar cómo es el fenómeno que quise investigar y que la gente me crea desde ahí lo que yo estoy diciendo. Bueno, entonces era como por hacer una acotación allí frente al tema de los criterios. Bueno, ¿alguien me ha escrito? Ah, sí, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, entonces ya para ir finalizando, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dividir el grupo en dos, y ya les digo qué vamos a hacer. Es algo muy rápido ya para ir concluyendo. Bueno, entonces fíjense lo que vamos a hacer acá. He creado dos grupos. Ojo chicos, por favor, que todos estén atentos. El grupo 1 está conformado por Dana Valentina, Joan David, José Luis Cepeda, Laura Viviana, María Alejandra, Marino y William. Ustedes van a tratar de revisar 5 ejemplos de investigación cuantitativa. ¿Listo? 5 ejemplos de investigación cuantitativa.
Y el grupo 2, que está compuesto por Alejandra Leguizamón, David Herrera, Marlady, Odalji, Sebastián Cuevas y Tatiana Sánchez, van a revisar 5 ejemplos de investigación cualitativa. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y nombran, por supuesto, un relator. Vamos a hacer esto en 15 minuticos. Que nos cuente, que nos dé los 5 ejemplos de cada tipo de investigación. ¿Sí se entiende, muchachos? ¿O Sí, alguna señor. pregunta? No, mira. Perfecto, es que yo quiero saber si sí quedó claro qué es lo cualitativo y qué es lo cuantitativo. Listo, entonces voy a pasarlos a la sala. Grupo 1, investigación cuantitativa. Grupo 2, investigación cualitativa. Muy bien. Le dan por favor a aceptar porque ya voy a dividirlos. Buenos días, profe. Hola, Joan David. Profe, acabo de escuchar la actividad que dijiste, pero, o sea, la misma pregunta en la clase pasada. ¿Yo cómo puedo hacer? Allí le das a aceptar. Dale a aceptar y entras al grupo. Sí, profe, pero es que voy en bicicleta para el trabajo, entonces, No no importa, sé. pero le puedes dar a aceptar y ya, y te entras al grupo. Ah, listo, dale, profe. Muchas gracias. Vale. Vale. Marlady, te falta aceptar para poder ingresar al grupo. Profe, ¿me puedes enviar otra vez eso? Es que no, no, ya me salió, qué pena. Es que no voy a por la luz del sol. Tranquilo.
Profe, Bueno, David, te saliste del grupo, ¿cómo qué pasó ahí? sí, profe, pues como quedan 3 minutos, estábamos mirando qué hacíamos, entonces dije, voy a salir y voy a preguntarle a la profe, a ver. Ya iba a finalizar, deme un